El juez, la víctima, el victimario. Tres miradas, una verdad. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. En 1990, Patricio Aylwin asume la presidencia de la República luego de 17 años de dictadura y Augusto Pinochet vuelve a los cuarteles como comandante en jefe. A 3 meses del cambio de mando, en junio de ese año, un macabro hallazgo conmociona al país. En una fosa común se encuentran los cadáveres momificados de 19 prisioneros políticos. Un descubrimiento que da luces sobre el destino que corrieron algunos de los más de 3.000 detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Ese día, dentro del grupo había solo un familiar, que era justamente de Julio Cabezas Gacitúa, era su hijo. Sí. Él era parte de los paleros que en forma voluntaria llegaron acá a acampar días antes y el día 2 de junio de 1990 a las 6 de la tarde ya se encuentra esta fosa y sale el primer cuerpo de Sangüesa, de Manuel Sangüesa. Y llegué el día en que la fosa empezó a ser cavada y empezaron a aparecer los cuerpos, ¿no? Que eran verdaderas momias. Me acuerdo que fue impresionante porque mantenían las facciones y la piel pegada a los huesos y las facciones de horror en la cara. Se ensacaban y iban a la fosa con cal. Eso me ocurre que nunca, o no se pensó en ese momento ocultarlo, ¿ah? No, yo creo que eso fue después, me parece que fue el año 78, 79. Héctor buscaba a su hermano, Jorge Marín Rosell, detenido desaparecido desde septiembre de 1973. El proceso de exhumación quedó registrado paso a paso. Las imágenes impactaron a la opinión pública mundial. Vimos cómo estaban originalmente, la mortaja, cómo estaban amarrados, con sus círculos rojos en el corazón. El primero que sacan, que fue el Choño Sangüesa, el rostro del Choño Sangüesa con la boca abierta como de grito, y un grito de horror. Manuel Sangüesa fue detenido en julio de 1974 en Arica y trasladado a Pisagua, desde donde desapareció. Era muy terrible encontrarnos con la imagen, sobre todo sus muecas de dolor. Se apreciaban en su cuerpo las huellas de la tortura. Fue una experiencia tremenda. Uno se imagina el terror, la impotencia, la injusticia que naturalmente en cada una de estas personas, y al mismo tiempo el sufrimiento de los familiares. Por un lado, encontraban a sus seres queridos y por otro lado, corroboraban el dolor y la angustia que sufrieron. Prácticamente ha sido la única fosa clandestina porque está fuera del cementerio, por lo tanto esta fue una inhumación ilegal. La única fosa clandestina en que hemos encontrado a nuestros familiares intactos.
Sí. En todos los demás lugares son restos, osamentas, trocitos de lo que ha quedado, de lo que fueron nuestros familiares. Es en el Instituto Médico Legal de Iquique, donde se realiza la última y más certera identificación. Años después, la viuda de Freddy Taberna recuerda ese momento. Yo creo que esa es la experiencia más horrorosa que hasta el día de hoy me persigue. Yo tengo pesadillas todavía, imagínate, a la edad que tengo, y eso fue real. ¿Sabes por qué? Porque como Freddy no lo encontramos, o sea, a mí me tocó reconocer desde la primera, porque era por capas, ¿no? Estaban por capas en la fosa. Me tocó reconocerlos a todos, porque claro, cualquiera de esas podía venir Freddy. Teníamos que apoyar a quienes nos habían encontrado, que en ese momento se negaban a decir, no, él no es mi hijo, no, no es mi marido, no. Él está vivo. No, estaba ahí. Si tú ves esqueletos es distinto, pero si tú ves caras con gestos de horror, gritos, mira, una cosa, pero es que de terror. Eso sí que algo, pero espeluznante, oye, espeluznante. Mira, a mí ahora se me hace un nudo en la garganta, te voy a decir, porque eso fue terrible. Y además, fíjate que me empezó a pasar, tenía pánico que apareciera Freddy. Que uno de esos restos al final fuera él y verlo allí, no. Freddy Taberna, que era militante socialista y al momento del golpe ejercía como director de Mideplan en Iquique, se entregó voluntariamente a los militares al ser requerido. Me hicieron formar fuera de la cárcel, ¿no? Y de ahí me hicieron tratar hasta el lugar donde vamos ahora. En su visita a la zona a fines de los 90, el juez Juan Guzmán interroga a los compañeros de prisión de Freddy. Esta es la celda que lamentablemente me da el escalofrío cuando la veo, porque me da el recuerdo de todos mis compañeros que la noche anterior a su fusilamiento la hacían dormir aquí. Nosotros también pasamos por esta celda, en un simulacro de fusilamiento. Estamos 15 personas en esta celda la noche anterior pensando que nos iban a fusilar al día siguiente. Gracias a Dios la Virgen no fue así. Esto es lo que es la famosa capilla, y le ponían un disco rojo para señalizar entonces que dormía adentro y iba a ser fusilado al día siguiente. Cuando el juez Guzmán toma la causa, nosotros renovamos esa esperanza por lo que significaba él. Siempre te hicieron sentir como un paria. Siempre te hicieron sentir como que no valías nada, que te habían quitado la vida, la dignidad. Y cuando el juez aparece, cambia esa percepción, te trataba de igual a igual, te hacía sentir que había valido la pena tu lucha. Freddy Taberna fue sometido a un consejo de guerra el 29 de octubre del 73, junto a otros 4 detenidos. La condena máxima que se podía dar era 10 años. Esa fue la condena que le dieron. 10 años de prisión. Sin embargo, durante la noche, Forestier llama y dice, no, aquí condena a muerte. Y la cambian la condena y los condenan a muerte y los matan. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, los fusilan. Carlos Forestier era comandante de la 6ª División de Ejército, bajo cuya jurisdicción estaba el campo de prisioneros de Pisagua. Ellos armaron este Consejo de Guerra Público, fueron a buscar abogados, inventaron cargos, los condenaron a muerte por traición a la patria, una cosa
delirante, digamos, ¿no? Exótica, por decirlo menos, y los fusilaron y los mataron, así derechamente. Me pillaron luego, después le lanzaron, incluso mi mano se estiró con el tubenazo, así, rompió la mano y se fue. Estate tranquilo, hijo, cuida a los niños. Entonces, ese tipo de cosas más familiar, y yo le pregunto, bueno, y verdad de todo lo que te acusan, mentiras, si es para justificar el golpe de Estado. El mismo día que iban a fusilar a mi hermano, el 30 de octubre, mi mamá estaba de cumpleaños. Entonces me dice, porque él le decía nena, oye, mañana está de cumpleaños la nena, ¿te imaginas? Yo lo único que quiero es que estos desgraciados me maten sin dolor. Taberna fue asesinado y su cuerpo no apareció en las fosas de Pisagua, como tampoco los de los otros 3 detenidos fusilados junto a él. Yo hasta donde sé, Taberna fue fusilado. Bueno, a ver, en este afán de explicar algo, claro, lo que ocurrió es que entre los años 78 y 79 con el general Mena, me imagino que ordenado por el general Pinochet, hicieron lo que la prensa después llamó la operación televisores. Retiro de televisores. ¿A quién se mandó a Pisagua, que ignoro quién fue? Le dijeron, mire, voy a inventar un número porque tampoco lo sé, pero hubo 20 fusilamientos con Consejo de Guerra, de tal manera que usted deje 20 cadáveres y lo que sobre a un helicóptero y al mar. Y quien hizo eso, desde luego no se fijó quiénes eran los que estaban ahí. Entonces por eso es que al abrir la fosa de Pisagua y ver las identidades de las personas, faltan algunos y sobran cadáveres de otros que no corresponden. No sé si me expliqué bien o no. Sí. Esa es la idea. O sea, ante eso, Freddy podría estar en el fondo del mar. Exactamente. Pese a esto, el descubrimiento de la fosa aportó en forma decisiva a las investigaciones del juez Guzmán. Ver esto me dio la esperanza de poder encontrar más adelante fosas de esta naturaleza. Por lo cual ninguna búsqueda era ni tiempo perdido, ni material gastado, ni diligencias inútiles. Todo tendía a encontrar, a darle la ilusión de las personas cuyos familiares continuaban desaparecidos, de que se podía encontrar. Dar con el paradero de los detenidos desaparecidos se volvió su prioridad número 1. Lo fusilaron, él es de la caravana de la muerte, Marco de la Vega. Sí, sé, claro. No sabía que era María su hija. Sí, él es Lo siento, señora. Volvemos a Huantajaya, un antiguo yacimiento de plata donde hay cientos de piques mineros ya abandonados. Testigos le han informado que en un pique se encontrarían restos humanos. El problema es que tiene más de 300 metros de profundidad. Se prepara una arriesgada operación. Alguien tenía que bajar a eso, a mirar. Y se tomó su tiempo porque hubo que hacer asesorarse por gente que es de la zona, preparar equipamiento, armar una jaula especial y bajar. Nosotros empezamos a venir a estos piques a hacer instalaciones de ascensor, naturalmente, para poder llegar al fondo de los piques y ver si quedaban restos, por lo menos restos humanos relacionados con esos cuerpos que habían sido lanzados. La tarea los llevó incluso a arriesgarse más de lo necesario. Los que estén siguiendo las manillas, traten de centrar la jaula con su cuerpo. Uno siga para los laditos. ¿Ah? No es que ahí estamos bien. Sí, de todas maneras vamos a bajar despacito, lo vamos a nivelar. Ya, entren un poquito, atento. Me jugó chueco. Me mandó a unas termas
con un detective prometiéndome que no iba a bajar. ¿Te acuerdas? Sí. Así que yo creo que fue la primera tricura que me hizo. ¿En la vida? Sí. Y la única. Hasta nuevo aviso. Bajar al fondo del pique supone descender los 300 metros, solo afirmados de un cable que no logra mantener equilibrado el carro. Afirmándose por un lado, es peligroso afirmarse al final. ¿Alguna sensación, señor ministro? No, que es muy hasta agradable, ¿eh? Ahí pasamos. Ahí está la... En la medida que fue bajando nos dimos cuenta que esta jaula giraba mucho y que luego chocaba con los bordes de roca y fue medio tétrico porque se empezó a inclinar, y fue un golpe y queda registrado porque no nos atrevíamos a cortar lo que se estaba grabando. Después de largos y angustiosos minutos, logran llegar al fondo del pique. Inspeccionan en búsqueda de alguna pista. Es posible que existan cuerpos en este pique, pero para eso hay que seguir excavando. Una vez más, no hay resultados positivos para el juez y su comitiva. Lo que sí nos dio pánico cuando llegamos al fondo y luego de hacer la inspección había un sistema de alarma para subir, pero eso falló, se atascó por ahí y ahí nos quedamos. Estuvimos harto rato ahí medio complicado. ¿Cuántos para subir? Tres. Nos van a dejar acá. Sí, no, quieren sacar para arriba. Pero yo creo que simplemente está atascada la campana arriba. Pasarán largos minutos antes de que puedan salir a la superficie. Yo creo que si la señora Inés supiera que está aquí, se mueve. Chuta. Cresta. Sí, está chupa ahí. No, tranquilo. ¿Está bien? Sí. El hecho de que él no encontrara evidencia de la existencia de algún detenido desaparecido en los piques de Guantajaya, el solo hecho del descarte ya implicaba algún grado de descanso para las familias que esperaban encontrar algo. Mi padre, mi abuelo, mi tío no está aquí. Es un lugar menos donde tengo que buscar. En ese sentido, la labor del juez Guzmán, que vino a dignificar al Poder Judicial, no solamente fue admirable, sino que hubiera ojalá provocado que se repitieran estos ejemplos. Guzmán era una espina en el zapato para el Poder Judicial, porque demostraba que sí se podía haber investigado, que sí se pudo haber salvado vidas, que sí estuvo en manos de los jueces haber hecho mucho por los derechos humanos y no lo hicieron. Parece que se atascó la cuestión, ¿Los nuestros escucharon ustedes? Sí, claro. Los de ustedes no los escuchamos ninguno. Hola. Yo dije, no escuchamos ninguno. Su experiencia. Con un poquito de luz lo habíamos tirado. Experiencia Pero eso muy interesante, sobre todo porque estuvimos incomunicados durante más o menos, yo diría, entre 5 y 10 minutos y alcanzamos a sentir una sensación de desamparo, pero siempre sabiendo que tarde o temprano se nos iba a tirar para arriba. Mientras el juez excava en el norte, en octubre de 1998, Augusto Pinochet es detenido en Londres por una orden de la justicia española. Queda arrestado en una clínica bajo custodia policial. Queremos manifestar nuestro repudio por la actitud cobarde en que la policía y el juez británico ha actuado sobre mi general. Lo que ocurrió en Chile en las horas siguientes grafica la división del país. Hace 2 semanas se encontraron en La Serena 81 cadáveres acribillados por la espalda. Los reyes de genocidio son los comunistas. Los reyes de genocidio. Los que enseñaron a matar personas son los comunistas. 81 cadáveres encontrados en La
La Serena, acribillados por la espalda. ¿Eres demócrata? Oye, 80 millones de personas mató la izquierda internacional. Oye, yo te oí, quédate callado. Debo confesar en ese momento que yo pensaba, bueno, si son 2 días me parecía glorioso, debo ser muy honesta. Primero fue incredulidad, después sorpresa, estupor y una mezcla entre preocupación y satisfacción. Los partidarios del general se reúnen en las afueras de las embajadas de España e Inglaterra. Compadre, estamos democráticos. No puede hacer. Acaban de decir que no. Algún gobierno tuvo los cojones de decir que Pinochet es un asesino a nivel internacional. Pinochet es el gran asesino de este país. Pinochet es un asesino. Pinochet es un asesino. Algún gobierno. Los violentistas de siempre, están desesperados. En esta oportunidad los violentistas fueron del otro lado. No, usted comprenderá que una persona no puede venir donde hay muchas personas hoy día acá. Y aquí quieren ensuciar el acto. Lo único que yo quiero decirle, amigo, a ustedes en la televisión, de que aquí hay un gran contrasentido. ¿Y sabe cuál es el contrasentido? Guste o no guste. El general Pinochet representa a Chile porque va con inmunidad diplomática. Segundo, el general Pinochet fue el que le devolvió a Chile la democracia. Yo creo que las Fuerzas Armadas en este país tienen que convocar el día de mañana al Consejo Nacional de Seguridad, porque esta es una situación tremendamente grave. ¡Protestemos! Resulta absolutamente incomprensible que esta situación haya sido promovida y alentada por algunos chilenos que no han escatimado esfuerzos en el extranjero para provocar una situación que podría alterar la convivencia nacional. El gobierno se somete a las presiones e inicia gestiones desesperadas para traerlo de regreso. Nosotros hemos presentado hoy día formalmente una protesta ante el gobierno de Inglaterra porque pensamos y creemos que se está violando la inmunidad diplomática. Se van a juzgar todos los genocidios. ¿Qué genocidio estamos hablando? Genocidio es otra cosa. El genocidio es lo que practicaron los españoles aquí cuando llegaron a América. Ahí hubo genocidio. Tenerlo de comandante en jefe del ejército primero por N años más y después de senador, para mí fue una de las cosas más violentas. Entonces cuando vino esto, claro que me sentí absolutamente feliz, lo reconozco. Sentí que era como una reivindicación de parte de todas las víctimas. Lo más grave es que aquí el gobierno inglés y español nos tratan como una colonia, porque ellos lisa y llanamente se arrogan el derecho a juzgar hechos ocurridos en Chile. Una persona ya muy anciana, enferma, que probablemente no estaría en condiciones de resistir un procedimiento, un juicio de gran extensión. Yo podía entender que la posición del gobierno oficial del ministro fuera decir que se juzgue en Chile, pero yo estaba ejerciendo mi derecho como familiares de víctimas de decir, perdón, pero si en Chile no hay ninguna capacidad de ejercer realmente la justicia, enhorabuena esta justicia. Un canciller molesto ante una simple pregunta de la prensa extranjera evidencia el descontrol del gobierno. ¿Ese precio de negocio? ¿Perdón? ¿Que quede en la casa? ¿Ese precio de negocio? No contesto insolencia, señor. Perdóneme. No me traten de la misma forma en que nos están tratando, por favor. Si eso es lo que provoca molestia en mucha gente en este país, señor.
Respete a la gente, por Dios. Yo no sé de qué país de Europa habla usted, pero le va a decir que esa cosa molesta mucho a mucha gente que no solamente es pinochetista, sino que es democrática. Porque a nadie lo pueden tratar como si fuera un país de segunda clase, no tienen derecho. ¿Qué me está diciendo, señor? ¿Cuántos años estuvo exilado usted? ¿Cuántos años estuvo exilado usted? Yo le estoy preguntando una pregunta, contésteme. ¿Cuántos hijos se le murieron en el exilio, señor? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos se le murieron en el exilio, señor? ¿Cuántos días le dieron, señor, para ir a ver a su padre muriéndose en su cama, señor? ¿Cuántos amigos le mataron, señor? ¿Cuántos amigos le mataron en la caravana de la muerte, señor? ¿Usted me viene a decir a mí lecciones de moral, señor? ¿Qué se queréis? No, yo se lo escuché. ¿De dónde este gallo? ¿De qué más llama ya? Tenemos que recordar el escándalo que se armó en Chile, las presiones que hicieron, algunas tan grotescas, que indudablemente el gobierno chileno, ¿no es cierto?, me imagino que fue presa del temor. El alcalde de Providencia, Cristian Lavé, suspende el retiro de basura de ambas embajadas. El ex coronel fue agente de la DINA y jefe de seguridad de Pinochet. En nombre de los senadores que estábamos aquí presentes, en nombre de los diputados y del Partido Unión Demócrata Independiente, le presentamos nuestra más enérgica protesta. Y lo sabrá el señor ministro del Interior. Señor Chagüe, usted sabe que fue incansable para... No, señor. Ni una violencia, señor. Lo tratamos como caballeros. Le respetamos todas las normas que se habían establecido. Una manifestación absolutamente tranquila. La senadora Matei estuvo a punto de atropellarla. Sí, señor. Señor Chagüe, pero usted sabe que no puede... Senador. Nada más que hablar. Los familiares de los detenidos desaparecidos también salen a las calles. España promete una justicia imposible para ellos, en el Chile de ese entonces. Yo creo que esa ha sido para nosotros la mejor demostración de que la lucha nuestra no había sido en vano. El dictador, el que se creía el intocable, el que nunca nadie le iba a hacer nada, por lo menos el brazo de la justicia lo alcanzaba. Partidarios y detractores se ven las caras en Londres. Hizo un bien enorme a Chile. ¿Qué le parece que lo tengan retenido en Inglaterra? Lo encuentro el disparate más grande que puede hacer una nación antigua. Y no, es un espanto. Y ya cayó el criminal, y ya cayó, y ya cayó, y ya cayó el criminal. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria por nuestros desaparecidos! Todavía no, espérese un poco, señora, espérese un poco. ¿Me pueden dar o no? Voluntad de respaldar al gobierno para que el general Pinochet pueda volver a Chile, y creo que eso tiene un enorme significado. No se pueden cometer crímenes contra los ciudadanos como se hicieron en Chile en forma impune. No obstante, el gobierno chileno, ¿no es cierto?, desconoce la jurisdicción universal y comienza un lobby a todo dar para que Pinochet fuera liberado. Ese lobby no dio resultado. De hecho, la justicia británica aprobó extraditar a Pinochet a España para que sea juzgado. Pero Chile pide a Inglaterra su libertad por razones humanitarias. Paradójico, al menos, cuando se le acusa de delitos contra la humanidad. El temor mayor, pienso en algunos, era que él se suicidara. Se dice, no, tampoco sé si es verdad, que hubo más de un oficial que le dejó una pistola en su velador como para que el general tuviera el coraje de suicidarse. A principios del 2000, luego de estar 503 días arrestado, los ingleses liberan a Pinochet debido a su deteriorado estado de salud. Y en ese informe, que es, como digo, muy grotesco porque se habla hasta en fin, de las funciones fundamentales de Pinochet, de que usaba pañales, o sea, toda una serie de mentiras realmente grotescas.
que quedan en evidencia además cuando llega acá, se levanta este gesto, porque Pinochet es así, es arrogante cuando tiene todo el poder alrededor de él. Un avión de la FACH, que lo esperó por meses a un costo millonario, lo trae de regreso. Me pregunta un periodista norteamericano qué opino de lo de Pinochet. Digo, mire, el día que Pinochet vuelva a Chile y traspase la cordillera de los Andes, se va a mejorar y se va a reír del mundo. Entonces me interrumpió y él me dijo, eso no va a suceder, me dijo. No. La imagen del engaño da la vuelta al mundo. Una burla para la Cámara de los Lores, ignorando la resolución de la Cámara de los Lores, y una burla para el gobierno chileno, que había hecho este lobby desesperado y que había enarbolado, porque toda la clase política y todo el establishment en Chile, todo, ¿no es cierto?, enarbolaron el estado de salud de Pinochet como algo gravísimo. El triunfo de Pinochet duró poco. El juez Juan Guzmán lo procesó por 57 homicidios y 18 secuestros en el caso Caravana de la Muerte. Pero el gobierno nuevamente intervino en favor de la impunidad del dictador. El día que sometí a proceso al general Pinochet por primera vez, recibí una llamada del Ministerio de Justicia pidiéndome que sometiera a proceso al general Pinochet. La gente que aconsejaba prudencia, la gente que aconsejaba que él no investigara tanto porque no era bueno para la democracia, no era bueno para la imagen del gobierno. Es una persona decente. Y esta honestidad, esta nobleza y esta decencia es lo que le permitieron blindarse ante las presiones ejercidas por diversos sectores del establishment en ese momento para que él no procesara a Pinochet, no accediera a la petición de desafuero. Las presiones llegaron a su casa. Un emisario de la Concertación lo visita a nombre del conglomerado. El mensaje que él traía de varios personajes políticos del gobierno de la Concertación para que él no procesara a Augusto Pinochet, porque eso iba a abrir una brecha en el país, en la sociedad chilena, más grave de la que se había abierto cuando Pinochet había estado detenido en Londres. El pinochetismo fue peor. Hubo amenazas contra la vida del magistrado y su familia, que no lograron amedrentarlo. Juan nunca aceptó presiones, entonces eso no asustaba. Lo que era fuente de inquietud era tal vez su integridad personal, pero estaba custodiado a tal punto que casi ya hubo un tiempo que no teníamos vida privada. A él no le gustaba nunca conversar sobre las amenazas que había sobre él. Él no le daba importancia o las aminoraba, digamos. Por supuesto que uno también se lo preguntaba, se lo planteaba. ¿Qué pasa si estando trabajando con don Juan, en algún momento hay, no sé, un atentado o algo hacia él y también a uno le podía suceder algo? Y la verdad es que no había duda en seguir adelante. No podíamos hacer un paso juntos sin que estuviéramos acompañados. Ir al cine, las niñas que estaban en edad de salir los días sábado y viernes, iban a la discoteca con guardia. Me sentía en la cárcel. Pero nos acostumbramos porque era así. Y valía la pena seguir así. Un momento crítico lo vivió cuando debió operarse en una clínica de la capital. Al llegar a la clínica me doy cuenta que hay muchos oficiales de la PDI. Entonces le pregunté a mi amigo, el prefecto José Cabeón, le pregunté, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí me dijo que se pretendía eliminarme, fuera antes de la operación, durante la operación o con posterioridad. Y bueno, salí vivo. Amigas y amigos,
esta noche quiero hablarle a todos los chilenos. A los chilenos de... Esos mismos días de enero del 2001, el presidente Ricardo Lagos se dirige al país para entregar los resultados de la mesa de diálogo, una instancia donde las Fuerzas Armadas entregaron toda la información que, según ellos, tenían acerca del destino de los detenidos desaparecidos. Cuando se van a dar los resultados de la mesa de diálogo, todos los abogados y un equipo de contención se instala ese día desde, no sé, la tarde. Uno en el momento lo vivió con una adrenalina increíble, y yo lo miro para atrás y fue terrible. No sé si ya no lo podría vivir otra vez. La información que he recibido es cruda y dolorosa. Una información que habla de muerte, sepulturas clandestinas, cuerpos arrojados al mar, a los lagos y los ríos de Chile. Esta información, dura como es, será de gran utilidad para que la justicia pueda esclarecer un número cercano a 180 personas detenidas desaparecidas, que estarían muertos. Quisiera señalar que he dispuesto que los antecedentes en relación con cada caso en particular sean entregados personalmente y en forma privada a los familiares directos de las víctimas. Hubo crisis de pánico, te sentaban y tú decías el nombre de tu familiar, te buscaban en el libro y te decían, así de dramático, 1976, mayo 9, lanzado al mar en San Antonio. Y tú quedas ahí. Fue terrible, lo vivimos muy duramente. Saber lo que está en las profundidades del océano me revela, es terrible, pero es una verdad que siempre hemos querido conocer y creo que la tenemos que asumir así, pero es doloroso, terrible, que no voy a poder encontrar sus restos nunca, por lo que he dado mi vida entera. Por primera vez en mucho tiempo, Ana González y los suyos sabían de su familia. Aquella tarde la lectura de los nombres parecía interminable. Cuando escucho Luis Emilio Recabarren González, lanzado al mar en San Antonio. E inmediatamente un grito desgarrador y una voz gutural. ¿Cómo pudieron hacerle esto a mi hermano? Era mi hija Ana María. Los médicos acudieron a prestarle ayuda. Yo paré de mi asiento y corrí hacia ella. Estaba inconsciente. La gravedad de la información me ha producido un profundo dolor. Cuando informan que mi tío había sido arrojado al mar, claro, mi mamá dio un grito de dolor desgarrador. Realmente jamás habíamos escuchado un grito así. A mi mamá jamás la habíamos escuchado así, esa es la verdad. Pero la información entregada por las Fuerzas Armadas al presidente Lagos resultó imprecisa, contradictoria y en algunos casos totalmente falsa. Fue visto con vida en agosto de 1976. Y yo recibo una información oficial donde me dice data de muerte, mayo del 76, lanzado al mar frente a San Antonio. Eso es falso. Créanme que lo que entregamos fue todo lo posible de obtener. Y creemos que no vale seguir buscando porque ya al final estaba concretado el proceso. Hubo quienes no pudieron resistir este nuevo dolor. La hija de Ana muere poco después de conocer el informe. Ella culpa a la mesa de diálogo. La pena la consumió y murió de cáncer, como han muerto tantos familiares, tantas mamás, tantos padres, consumidos por la pena, y el cáncer hace su trabajo y de eso ya no están más aquí. Días después, el 23 de enero del 2001, luego de una larga batalla judicial,
el juez Juan Guzmán enfrenta a Pinochet por primera vez cara a cara. Yo tenía conciencia si era un hecho absolutamente inédito, eso de que se juzgue a un expresidente del país por crímenes cometidos presuntivamente por él. Usted me pregunta acerca de si sentía algún tipo de satisfacción. Le podría decir que sentí la satisfacción del trabajo realizado.